Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Radagast, del Capuchas Verde Botánico, y en el vídeo de hoy va a constar de 3 partes en la que vamos a hablar sobre todo de bushcraft otoñal. En la primera parte vamos a invitaros a reflexionar sobre la sociedad actual y compararla un poco con el mundo nómada. En la segunda parte hablaremos largo y tendido sobre las plantas de otoño, que nos hable un abanico muy ancho de posibilidades, y en la tercera parte hablaremos un poco de todas aquellas prácticas que podemos empezar a realizar en otoño, ya que, como bien es sabido, en verano las temperaturas, sobre todo en mi país, son muy elevadas en esta zona y no invita mucho a salir a hacer este tipo de prácticas. Además hay todo un seguido de prohibiciones que evitan que podamos hacer muchas de las prácticas que a nosotros nos gustaría. Y también iremos preparando pues todo lo que vienen siendo las salidas invernales, que a mi parecer son de las más bonitas, de las más entretenidas y de las más divertidas, y hablaremos un poco de ello. Si os interesa el vídeo, como siempre, quedaros, y si no, nos vemos en el siguiente. Así que empecemos. Quiero hablaros un poco de lo bien que se vivía cuando éramos nómadas. Muchos pensaréis, "Buah, está loco, la vida nómada era muy dura", y sí, realmente lo era, pero la única preocupación real que teníamos era conseguir alimento, conseguir dormir calientes y sobrevivir. A día de hoy tenemos que añadirle el seguir comiendo, seguir durmiendo calientes, tener un sitio donde dormir, que podría ser perfectamente un alquiler, que tenemos que pagar, tenemos que trabajar jornadas de 8 horas para poder conseguir esos ingresos que nos permitan comer, dormir calientes, que nos permitan una vivienda, y después está todo el tema de la aceptación social, el tema de las redes sociales, los likes como forma de pago, como forma de ser alguien, como forma de ser importantes, y eso la verdad es que era un desgaste muy importante. Nos está generando un desgaste tan importante que está generando muchas enfermedades mentales que a nuestros antepasados no le afectaban tanto o afectaban en menor medida, y a día de hoy cada vez son más importantes. Los datos están ahí. Tras la pandemia las enfermedades mentales aumentaron notablemente y a día de hoy siguen ahí, siguen latentes. Hay mucha gente con enfermedades mentales, con ansiedad, con depresión. Eso era mucho menos probable en sociedades nómadas, en que estaban tan focalizados y tan centrados en recolectar alimentos, poder sobrevivir, conseguir dormir calientes, que no tenían que preocuparse de estas banalidades que nos preocupamos ahora. Sí que es verdad que vivimos en una sociedad que es mucho más acomodada, pero esos lujos tienen un precio a pagar. Además, sumémosle que todas las normas, todos los impedimentos, todos los contextos sociales que tenemos a nuestro alrededor hace que vivir en esta sociedad sea mucho más marcado por la normativa que hay en general, y tenemos que pasar todos por ese mismo sendero. Todos somos ovejas que vamos por el mismo camino y no tenemos esa libertad que se tenía antaño de poder hacer un poco lo que quisiéramos sin tener miedo de ser sancionados, encarcelados, etc. Podemos hablar como cosas básicas como sería dormir en el bosque. A día de hoy dormir en el bosque no es legal, nos la jugamos cada vez que salimos a dormir al monte. Si no seguimos las normas preestablecidas, a sanciones, incluso a penas de cárcel. Lo mismo pasa con el fuego, lo mismo pasa con el poder talar árboles. Todo esto ha sido regulado. ¿Y por qué ha sido regulado? Porque en lugar de haber hecho un uso de todas estas ventajas, lo que hemos hecho es un abuso. Hemos destrozado bosques, hemos creado incendios. Todo eso ha hecho que la sociedad tenga que regular estas prácticas para que preservar el medio, y la verdad es que no mola que por culpa de unos cuantos todos tengamos que pagar el pato, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y tenemos que acostumbrarnos a ello. Pero volvamos a los orígenes y por un momento pongamos a pensar que somos nómadas. ¿Qué haría yo como nómada en la sociedad actual? Pero antes de esta pequeña reflexión, hablemos un poco de qué nos ofrece el otoño, por qué es tan especial. Primero, porque los días son más cortos, así que hay que aprovechar al máximo las horas de luz. Por suerte, cuando llegamos a nuestra casa tenemos muchas cosas que podemos realizar, pero en esa época, cuando llegaban a casa, simplemente tenían que encerrarse en sus viviendas, y es ahí donde tenían que realizar tareas que no se pudiesen hacer en el exterior para ir avanzando y no quedarse atrás, ya que llega el invierno y hay que estar preparados.
Además de estas pocas horas de luz, tenemos esas bajadas de temperatura que hace que haga mucho frío, así que era un buen momento para empezar a recolectar leña, a empezar a recolectar alimentos, ya que es un momento en que la cantidad de alimentos que podemos encontrar es mucho menor. En otoño es un muy buen momento, ahora hablaremos de las plantas a continuación, que podemos llegar a recolectar y preparar el otoño. También es un buen momento para preparar aquellos alimentos de forma que no sean perecederos. Por ejemplo, la caza en invierno es mucho menos fácil de realizar, así que lo bueno es intentar preparar alimentos con técnicas como vendría siendo la deshidratación o el secado de alimentos para que nos dure todo el invierno y poder seguirnos alimentando sin tener ningún tipo de carencias. Después el bosque durante el invierno también nos da todo un seguido de cosas que nos permiten alimentarnos o al menos protegernos de ese frío. Muchas de las plantas que son ricas en vitamina C siguen vivas durante el invierno. Tenemos los frutos del espino albar, que son muy ricos en vitamina C. También tenemos el espino de fuego, que no hay tanto en nuestros bosques, pero también los hay. Las hojas de los pinos también en infusión, ricas en vitamina C. Todo eso nos ayudará a sobrellevar mejor el invierno, procurando que esas vitaminas C queden en nuestro cuerpo y nos ayuden a protegernos de posibles resfriados y de cualquier tipo de enfermedad que nos haga estar en cama y no nos permita seguir sobreviviendo, seguir preparando el invierno, seguir saliendo a recolectar leña, seguir saliendo a recolectar frutos. Si tenemos todos esos materiales dentro de nuestra vivienda, nuestra choza, nuestro refugio, ese es un buen momento para almacenar la mayor cantidad de refugios y de recursos y preparar el invierno. También es un buen momento para asegurarnos de que nuestro refugio, nuestra casa, esté lo más aislada posible. Hay que revocar las paredes para intentar que haya la mínima fuga de temperatura, aprovechar las horas de máximo sol para recolectar leña y guardarla en el interior de nuestro refugio. De esa manera no estará húmeda y nos permitirá hacer muchísimos más fuegos. También al hacerse de noche mucho más pronto nos permite el hacer tareas que vendrían siendo manualidades que se pueden hacer en el interior de nuestro hogar, como por ejemplo trabajar fibras naturales. Es un buen momento para hacer corduras, tener cuerda, otro buen momento para hacer cesterías, otro buen momento para hacer figuras de barro como vasijas, como grandes recipientes para poder almacenar los recursos en el interior y que la humedad no los malmeta con tanta facilidad. Y todo esto lo podemos hacer al lado de un fuego justo cuando ya está empezando a anochecer, cerca de las 6 de la tarde empieza a anochecer y nos podemos encender nuestro fueguecito. Durante el día hemos recolectado barro, hemos recolectado fibras naturales y es un buen momento para eso, para empezar a hacer cestería, para empezar a hacer materiales con barro. También es un buen momento para afilar nuestros cuchillos, nuestras hachas. En esa época cuchillos no había, las hachas eran de piedra, pero era un buen momento para repasar el material, dejarlo en buen estado, mirar cómo está todo nuestro material en general. En ese momento se podía cazar con arco, así que también el tema de la arquería era importante. Todo esto, claro, a día de hoy no se puede realizar la caza con arco. El llevar un arco, el tenerlo, mira, en tu casa vale, pero en cuanto lo sacas, o estás federado o tienes una licencia para arco, mal, si no. Y en caso de que la tengas, tienes que ir a cotos de caza especializados, pagando, etcétera. Si tú vas por el bosque con el arco y te pillan, te crujen. Si tú vas por el bosque y haces un fuego y te pillan, te crujen. Si tú acampas en la montaña y sin respetar la normativa, te crujen. Hay muchísimas normas que hay que respetar, pero en esas épocas era muy bueno el poder realizar todo esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos peor? Sí, estamos peor, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar del otoño como es debido. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Prácticamente lo mismo, pero haciéndolo en casa. Es un buen momento para salir a recolectar frutos otoñales, que ahora veremos. Es un buen momento para recolectar fibras naturales, que ahora veremos. Es un buen momento para almacenar leña si tenemos un fuego a tierra, es un buen momento. Si tenemos un pequeño jardincito, también es un buen momento para hacer prácticas de fuego. Todo eso lo podemos llegar a realizar y cuando se haga de noche es buen momento para preparar esos frutos secos, esas frutas, deshidratarlas. Es un buen momento para practicar nudos, es un buen momento para hacer cuerdas con materiales naturales, para practicar todo el tema de cestería.
El tema de trabajos con barro, si tienes un sitio donde hacerlo, también es un buen momento, aunque será más difícil que lo puedas cocer, pero lo puedes llegar a cocer en el horno. Así que también podemos hacerlo en la sociedad actual con muchas limitaciones, pero podemos disfrutar del otoño. Y ahora vamos a pasar a hablar de las plantas, que es lo que a mí más me interesa, y el otoño es un muy buen momento, ya que hay muchos frutos secos que se acaban de madurar en otoño, que caen de los árboles y es un buen momento para recolectarlos. También es un buen momento para recolectar muchas plantas aromáticas, para recolectar por ejemplo el tupinambo. También es un buen momento para recolectar algunas partes del tupinambo, otras partes las tendremos durante el invierno, que también nos pueden llegar a ayudar a subsistir. Es un buen momento para las plantas en general. Primavera y otoño son dos grandes momentos porque las lluvias, tanto primaverales como otoñales, hacen que acaben de pegar esa última estirada, ese último intento de sobrevivir y que podamos recolectar y aprovechar al máximo estos productos. Y ahora, pasando a plantas, os voy a hablar un poco de las diferentes plantas que hay en mi zona y que podemos utilizar y de las que vamos a aprender muchísimo. Puesto que ahora mismo me encuentro en un robledal muy pequeño que hay al lado de mi casa, aproximadamente tendrá unos 20 metros de ancho, ya que justo detrás de mí hay campos de cultivo que no se aprecian y justo por encima, aquí arriba, pasa la vía del tren, pero es un pequeño robledal que está lleno, repleto de vida. La verdad es que al ser tan sombrío, al ser un robledal que es joven pero es muy denso, al nivel vegetativo del suelo es bastante escaso, encontraremos poquitas cosas, pero el roble tiene las bellotas y las bellotas, aunque nosotros no las aprovechamos porque a día de hoy es comida como para pobres y para ganado, podemos aprovecharlas, es un fruto excelente. Y hablando de frutos secos, que es el caso, tenemos las nueces, también es un muy buen momento. Si encontramos un sitio donde haya nogales, es un buen momento para recolectarlos. Tenemos las avellanas, también es un muy buen momento para recolectarlos. Tenemos las castañas, otro muy buen momento para recolectar. Y por último las bellotas. Vamos a hablar un poco de las propiedades tanto de la bellota como de la castaña. Las bellotas es el fruto de las encinas, los alcornoques y los robles, y es un fruto que es muy rico, muy rico en nutrientes. Tanto es así que cada 100 gramos tenemos 388 kilocalorías, de las cuales 40 gramos son carbohidratos, 23 son grasas y 6,15 son proteínas. Las grasas nos vienen muy bien para el invierno, las proteínas nos vienen muy bien para tener energía y el cerebro necesita carbohidratos para funcionar correctamente. ¿Cuál es el problema de las bellotas? Las bellotas no se pueden consumir tal cual. Hay algunas que sí, que es verdad que son dulces, pero muchas de ellas no. ¿Por qué? Porque son ricas en taninos y tienen un sabor amargo. Y por ello es un buen momento de hacer una gran recolección de bellotas, y con esas bellotas recolectadas lo que podemos llegar a hacer es, cuando lleguemos a casa, las tostamos, las pelamos y las podemos conservar todo el invierno e irlas consumiendo poquito a poco. Las podemos consumir tal cual, las podemos cortar en pequeños trozos y añadir en ensaladas, también las podemos triturar y hacer harinas de bellotas como se hacía antaño. Como veis, es un producto que es muy interesante por todas las propiedades que puede llegar a tener. Después tenemos lo que viene siendo las castañas, que es más bajo a nivel energético, pero no por ello hay que desmerecerlas. Si hablamos de la castaña cada 100 gramos nos aporta 197 kilocalorías, de las cuales 44 son carbohidratos, un poco más que las bellotas. Después tenemos las grasas, que son muy bajas, tenemos 1,25, y las proteínas 1,63. En estos dos casos son mucho más bajas, pero bueno, no hay que desmerecer cualquier tipo de producto y tener un poco de variedad, ya que cada una de ellas nos aporta diferentes aminoácidos, nos aportan diferentes omegas que nos pueden venir muy bien. Como habéis podido ver, en un bosque tan pequeño como este, la gran cantidad de bellotas que hay es exagerada. Podemos recoger kilos y kilos de ella, y a la hora de recolectar no hace falta que nos pongamos a mirar si esta bellota está mala o no está mala. ¿Veis? Podemos recoger grandes cantidades sin apenas esfuerzo. Pero mira, si nos fijamos, muchas de ellas probablemente estén malas. Vamos a buscar una, a ver si encontramos una. Vale, esta por ejemplo de aquí. Tenemos esta de aquí. ¿Veis? Tiene un agujero. Esta estará mala. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir mirando una a una si tiene algún gusano en el interior que le haya penetrado? No, no es necesario. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es recoger tantas como podamos. Cuando lleguemos a casa, llenamos un balde de agua hasta arriba y todas aquellas que floten las desechamos. Las demás las podemos tostar.
Después tenemos algunas que ya habrán empezado a brotar. Si os fijáis, esta de aquí ya ha empezado a brotar. ¿Estas las descartamos? No. Hay una cosa que se llama los germinados. Los germinados hacen que se activen las propiedades que tienen estos alimentos, así que serán mucho más buenos y las propiedades que tienen estarán mucho más activas, así que estas que están medio germinadas serán las primeros que nos comeremos. Les hacemos un tostado y nos las comemos. Las que no han germinado las tostamos y ya las podemos guardar. Las podemos guardar en cualquier formato, siempre y cuando estén aisladas de la humedad. Las podemos guardar enteras, una vez peladas, es interesante pelarlas. Una vez tostadas se pelan mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es un pequeño corte, como vemos, de punta a punta como aquí. Este se ha hecho de forma natural, pero nosotros rajaríamos todas de punta a punta y durante 10 minutos las tostaríamos en la sartén y ya estaría. Una vez tostadas, la piel sale muy fácil porque pierden parte de la humedad del interior, encoge la bellota y la piel se despega del fruto. Y una vez ya tenemos todas peladas, las guardamos en un tarro hermético, en un sitio que no tenga humedad y que no tenga luz del sol, y las podemos guardar tanto enteras como trituradas en harinas, y luego las podemos añadir a nuestros panes, las podemos añadir a nuestras sopas como espesantes, así que bueno, como veis, las bellotas impresionantes. Después tenemos las nueces, que todos las conocemos, tenemos las avellanas, que también las conocemos, y las castañas, que el proceso es bastante similar. La diferencia es que las castañas sí o sí se tienen que tostar, no se pueden comer crudas, a diferencia de las bellotas, que hay algunas bellotas que son dulces y que sí que se pueden comer tal cual. Aunque el consumo elevado de estos frutos con taninos nos puede generar problemas en el estómago, ya que tienen antialimentos que hace que nuestro intestino no procese correctamente aquellos alimentos y no los aprovechemos como debería ser. Así que mi recomendación es tostarlos, de esta manera se quitan los taninos. Hay muchas otras maneras de preparar las bellotas, no solo tostadas, hay otras maneras de las que hablaremos en un vídeo concreto en el que se hablará sobre las encinas, los alcornoques y los robles, pero eso lo dejaremos para otro episodio para que esto no se alargue demasiado. Como ya he dicho, bellotas, almendras no hay tantas, pero hay alguna aún. Tenemos nueces, tenemos castañas, tenemos avellanas, así que es un buen momento para recolectar y aprovisionarnos bien. Ahora vamos a pasar con otro tipo de frutos que no son frutos secos, pero que también se pueden consumir. Vamos a ello. Mientras me dirijo a la próxima ubicación, que es donde vamos a encontrar los frutos que se pueden consumir los frutos silvestres que se pueden consumir en otoño, y tanto en otoño como en invierno, os quería hablar de otra cosa interesante que tiene y que hay mucha afición entre la gente, que es la micología. Es un buen momento para salir a recolectar setas. Es verdad que este año, al no haber llovido prácticamente nada, ha llovido ahora, pero no ha llovido prácticamente nada, no hay muchas setas, pero conocerlas y poderlas recolectar también nos dará una fuente de alimentación extra. Una compañera mía de trabajo le encanta mucho el tema de la micología y se dedica a recolectar grandes cantidades, consigue cestos gigantescos, luego tiene una habitación en que encima de cartones extiende todas las setas y las deja secar, y entonces tiene setas para todo el invierno y parte de la primavera. Le suelen durar mucho, a veces me da, y la verdad es que no pierden nada el sabor. Una vez las hidratas y las cocinas están riquísimas, y si se te da bien, si sabes localizarlas, si sabes reconocerlas, si sabes cuáles son venenosas y cuáles no, es un buen momento para recolectar grandes cantidades y llenar tu despensa. A mí es un tema que no se me da muy bien, siempre que he salido a recolectar setas encuentro poco o menos, pero bueno, es un buen momento para plantearse el estudiarse las setas, saber cuáles son comestibles, salir con gente que las conozca. Hay mucha gente de la zona que se dedica a recolectarlas, salir con ellos y aprender de ellos siempre viene bien. Hay mucha gente dispuesta a acompañarte, a mí muchas veces me han invitado y la verdad es que se agradece. Y bueno, es un buen momento para ello, para ponerse con el tema de la micología seriamente y aprovechar al máximo lo que la naturaleza nos da. Frutos interesantes a recolectar en esta época del año es uno de ellos, el que tenemos aquí detrás, este de aquí detrás tenemos más, es el majuelo, el fruto del espino albar. Es un fruto muy pequeñito, este de aquí, ¿veis? Y es así rojito, redondito y pequeño,
Aquí podemos ver sus hojas para que podáis identificarlo con facilidad. Las hojas se caerán, pero el fruto se mantendrá en el árbol durante todo el otoño y el invierno, así que estará disponible durante todo el invierno. Pero bueno, también es un buen momento para recolectarlo. Este fruto de aquí es rico en vitamina C y se puede comer tal cual. El problema que tiene es que no es muy carnoso, es harinoso, tiene un pequeño regusto a manzana, eso no es un problema. Tiene un pequeño regusto a manzana y un hueso gigante, así que la cantidad de comida que hay en su interior es muy pequeño, mira. Lo abrimos por la mitad y si os fijáis, todo lo demás es hueso. Vamos a pelarlo. ¿Veis? Este es el hueso. Es casi del mismo tamaño que el propio majuelo. Lo bueno, que mirad qué gran cantidad que tenemos. Aquí detrás tengo un árbol gigante, bueno, gigante, pequeñito porque es un arbusto, pero con gran cantidad de frutos. Y fácilmente, simplemente cogemos así y tiramos de él y podemos recolectar grandes cantidades, si os fijáis. Lo voy a poner en la bolsa para casa. Como ya he dicho, no es un fruto que sea muy sabroso, no es un fruto que sea muy rico, se puede comer con relativa facilidad, puedes ir por el campo e irlo consumiendo. No te dará ningún tipo de problema, está comestible. Pero la mejor manera de consumirlo es llevándotelo a casa y con él podemos hacer tanto jaleas como mermeladas, que son ricas en vitamina C y nos ayudarán a sobrellevar muchísimo nuestros resfriados. Yo la verdad es que la última vez hice bastante y es lo que estoy utilizando. No sé si se me notará en la voz, pero estoy bastante resfriado y voy consumiendo un par de cucharaditas de jalea cada día y poco a poco me voy encontrando mejor. Así que hacer una buena cantidad, ya que te pones a hacer, haz una gran cantidad y consérvala en casa y simplemente 2 veces al día una cucharadita y nos dará un aporte impresionante de vitamina C. Otro también muy interesante es el escaramujo, que es el fruto del rosal silvestre. Es este que tenemos aquí, ¿veis? También es redondito, es más bien ovalado, no es tan redondo como el anterior. Y también tenemos muchísimo. Todo esto antes eran pequeñas rosas silvestres que han ido dando ese fruto. Este fruto a priori se puede consumir tal cual. El problema es que si lo abrimos, ¿veis? Aquí podemos ver el fruto, ¿no enfoca? Aquí podéis ver el fruto en el interior. Si nos fijamos, tiene un montón de semillitas, lo que podemos consumir es la parte exterior, pero tiene esos pelitos, ¿veis? Que rodean las semillitas, no sé si se apreciarán esos pelos. Esos pelos son un poco urticantes, te pueden dejar un muy mal sabor de boca, así que no es recomendable consumirlos tal cual. Yo lo que suelo hacer es lo mismo, jaleas y mermeladas. ¿Qué hago? Lo que hago es una combinación de varios frutos silvestres, como podría ser el majuelo, como podrían ser los escaramujos, le podemos añadir también un poco de hojas de pino y viene bien para hacer esa mermelada o esa jalea que nos ayudará a ponernos mejor. También otra manera de consumirlos es en infusiones, los machacamos un poco, los infusionamos durante aproximadamente 10 minutos, los colamos y los podemos consumir tal cual. A mí no me acaban de convencer, el sabor que tiene deja como un regusto a hierro y no me acaba de convencer. Lo que hago es lo acompaño con unas hojitas de romero que le da un sabor a romero y tenemos el mismo aporte de vitamina C. Y como bien sabemos, el romero es perenne, así que también lo podemos encontrar durante todo el año. Y bueno, en dirección al próximo desplazamiento me he encontrado con este espino albar tan grande que está repleto de frutos. Vamos a acercarnos para que tengáis una vista general, pero es que mirad qué cantidad de frutos tiene. Está totalmente lleno, como os decía, tiene una parte carnosa muy pequeña, hay muy poca cantidad de comida, pero es que claro, hay tantísimos que da igual que tenga poca cantidad porque lo podemos recolectar absolutamente todo, dejar unos cuantos para las aves y la fauna de la zona. Y lo demás lo podemos ir recolectando. Además, como está disponible todo el invierno, podemos ir viniendo e irlo disfrutando durante todo el invierno. Y ya dejando de banda el tema de los frutos, que hay más, pero ahora mismo donde estoy no encuentro más, pasaremos a las hojas que se pueden comer. Hay muchas hojas que sobreviven al invierno, así que esas hojas son interesantes que las sepamos reconocer. Algunas podrían ser el diente de león, podría ser la chicoria, el llantén, tanto el mayor como el menor. Tenemos las ortigas, que también son comestibles. Hay todo un seguido de plantas que sobreviven al invierno y que sería interesante que las supiéramos reconocer, que supiésemos cuáles son, porque no dejan de ser una fuente de alimentos tan válida como cualquier otra. Quizá el aporte energético y proteico no es tan elevado, pero bueno, menos da una piedra, que dicen.
Y ahora es un buen momento para pasar al tema de las aromáticas. Hay muchas aromáticas que son perennes y es un buen momento para recolectar grandes cantidades de ellas, guardarlas en nuestra despensa boca abajo para que se sequen y luego las podemos triturar en polvo para ponerlas en nuestros guisos, en nuestras comidas y darles sabores, aparte de aprovechar todas sus propiedades. Y además, si no nos gustan así trituradas, las podemos simplemente granuladas y ponerlas igualmente en nuestras comidas. Una de ellas, que se la quiero dedicar a mi buen amigo Manu, que es el que me la descubrió, es la jedrea. Es esta magnífica planta de aquí que podemos ver aquí, ¿vale? Tiene estas florecitas blancas, rosáceas, y tiene estas hojitas muy pequeñas. ¿Y qué tiene de especial esta planta de aquí? La verdad es que a mí cuando Manu me la descubrió me enamoró, ya que tiene un sabor muy parecido al orégano, pero con muchísima menos cantidad, da muchísimo más sabor al plato, así que no hace falta poner grandes cantidades. Yo cuando uso orégano utilizo entre 1 y 2 cucharadas soperas. Con esta, con una sola cucharadita, ya tenemos suficiente para aromatizar el plato y darle un sabor exquisito. Y lo bueno que tiene es que el orégano, para empezar, es difícil encontrarlo de forma silvestre, al menos en la zona donde yo vivo. Y lo bueno además es que esta planta sigue viva durante todo el invierno, es de hoja perenne, así que podemos recolectarla cuando queramos. Y entonces en invierno es un buen momento para recolectar grandes cantidades, ya que las tareas del huerto y todas estas historias son mucho menores, tenemos mucho menos trabajo, así que es un buen momento para dedicar nuestro tiempo al tema de recolectar aromáticas y poder darle un sabor a nuestras cocinas mucho más bueno y mucho más agradable. Y aparte de la jedrea, como aromáticas que podemos encontrar de forma silvestre y que son perennes y que nos aguantarán todo el año, pues bueno, tenemos las típicas. Tenemos el romero, tenemos el tomillo, tenemos la salvia. Hay diferentes plantas, en cada región tendréis las vuestras. Aquí en mi región abundan este tipo de plantas y yo aprovecho bastante para prepararlas. Tomillo consumo poco, pero siempre tengo porque la infusión de tomillo viene muy bien. Luego tenemos el tema del romero. Romero siempre suelo coger grandes cantidades sin intentar destrozar la planta, dejando una buena cantidad y cogiendo de diferentes romeros una pequeña porción, pero tengo grandes cantidades en casa que seco, luego le quito todas las hojitas, las trituro y las hago en polvo y se lo pongo a prácticamente todas mis comidas. Así que bueno, es interesante averiguar qué tipos de plantas hay en nuestra región y aprovecharlas al máximo. Y otra planta muy interesante es esta que tenemos aquí, Sedum sediforme. No sé si le llaman uña de gato, la verdad es que solo la conozco como Sedum sediforme. Es esta que tenemos aquí detrás, como veis hay grandes cantidades. Y esta la podemos consumir tal cual, ¿vale? Tienen mucha agua. Es verdad que tras la primavera, como han florecido, tienen un poco sabor amargo. Conforme vaya avanzando la temporada y nos acerquemos más al invierno, tendrán un sabor mucho menos amargo, pero ya os digo, no es un sabor desagradable. Tienen mucha agua en su interior porque es una suculenta, que lo que tienen las suculentas de particular es que engrosan sus hojas para albergar la mayor cantidad de agua y poder sobrevivir en climas muy secos, y se puede consumir tal cual, como puedes ver. No es desagradable, aún conservan un poco de amargor, pero nada excepcional. Pero la mejor manera de consumirlas no es tal cual. Si nos encontramos en una situación de supervivencia, sí, pero también las podemos añadir a nuestra despensa y las podemos encurtir como haríamos con las olivas. Un poco de agua, un poco de salmuera, después las especies que nosotros queramos, y una vez ya estén preparadas, en el mismo líquido las conservamos y durarán para siempre. Así que es una buena manera de añadir otro alimento a nuestra despensa que, si salimos al bosque y lo recolectamos, es totalmente gratis. Ahí al fondo veo un montón de juncos, que también es una planta muy interesante, no solo a nivel de alimentación, es una planta súper interesante a nivel de cetrería. Tiene un montón de usos que hablaremos en un vídeo específico, pero podemos hacer desde pajitas, filtros, cuerdas, cestos. Me parece una planta súper completa y también tiene una parte comestible. Mira, vamos a verla, es esta de aquí, ¿veis? Es estas varitas de aquí que tenemos, crecen cerca de zonas húmedas. Y es una planta totalmente tubular. Vamos a arrancarla, ¿veis? Es esta de aquí, ¿vale? Y con ella podemos hacer cuerdas. Ahora os lo muestro en un vídeo mientras sigo hablando, os aparecerá el vídeo en pantalla, ¿vale? En el interior tiene una parte que es como, no es algodón, pero es como un filtro que nos viene muy bien para realizar filtros. Si con un palito estrecho agujereamos ese filtro, quitamos todo ese filtro del interior, lo podemos utilizar como pajita, como caña para poder beber desde sitios un poco recóndidos, etcétera. Además, en la base
a ver si ya he acabado de publicar el vídeo en que hacía el trenzado. Si las arrancamos desde la base nos quedará esta zona así como un poco negra, ¿vale? Si la retiramos nos quedará una parte blanca. Voy a retirar un poco esta zona negra, si me lo permitís, un segundo. ¿Veis? Tenemos esta parte blanca de aquí. Esta parte de blanca de aquí no es toda comestible. Cometí un error en la primera salida que hice con mi hermana, que es uno de los primeros vídeos que tengo en el canal. Cometí el error de cortar toda la parte blanca y saltearla. El tema es que la parte blanca no es toda comestible, la parte de fuera es muy dura, lo que hizo que al saltearla no pudiese masticar. Mi recomendación es comerla en crudo. Hacemos el guiso y si le queremos añadir esta parte blanca, primero de todo, retirar la parte exterior. La parte exterior es muy dura. Si nos fijamos, no sé si apreciará, hay un par de capas. La que nos interesa es la capa más interior. Esa capa interior es bastante rica. Simplemente, si la queremos consumir directamente, cogemos, masticamos, ¿vale? Y nos queda esto de aquí. Esta es la parte comestible. Es un poco saladita, que eso me gusta mucho porque si le añadimos a platos que son completamente sosos, esta parte de aquí es salada. Tendremos aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de esta parte blanca que podemos ir consumiendo y luego aprovechar el resto de la hoja. O sea que es interesante aprovecharlo todo, no vayamos a arrancar y no aprovecharlo todo. Como habéis visto, podemos hacer cuerdas con ellos, también podemos hacer cestos, haremos un vídeo específico de cómo hacer cestos con este tipo de planta. Y la verdad es que es un alimento a tener en cuenta porque también está disponible todo el invierno, de hecho está disponible todo el año y está bastante rico. Y ahora sí que sí, última planta de la que os hablo y ya hablamos de proyectos Bushcraft. La última planta de la que os quiero hablar es el tupinambur. Del tupinambur tenéis un vídeo, estoy preparando otro vídeo sobre él porque me parece una planta fascinante. Es una planta que no es autóctona de aquí, pero que se trajo a España y se plantó en muchos sitios por su facilidad de crecimiento, crece prácticamente sola y muchas veces en terrenos abandonados ya ha seguido creciendo de forma natural y nosotros las podemos recolectar porque nadie las quiere. Es verdad que del tupinambur lo que se consume es básicamente el tubérculo, que el tubérculo no estará disponible hasta que la planta se haya secado totalmente, pero hay una parte importante de la planta que yo desconocía y que se puede aprovechar, que son los pétalos. En este mismo momento las flores están ya en su máximo esplendor y muchas de los pétalos ya están cayendo y lo que yo hago es recolectarlo. Yo tengo una gran plantación en casa de tupinambur y lo he hecho en las de casa, pero en el bosque también podemos encontrar. Yo recolecté una gran cantidad, como podéis ver aquí, todo esto son pétalos de tupinambur. Yo recolecté una gran cantidad de ellos, los extendí sobre un cartón y los dejé secar totalmente. Una vez secos, los trituré un poquito para que fuesen más pequeñitos y esto lo podemos añadir a todo tipo de guisos y la verdad es que tiene un sabor espectacular porque le da un sabor a alcachofa increíble sin tenerte que gastar lo que vale una alcachofa, porque yo he estado viendo las latas de alcachofa que antes valían 2 euros, ahora ya estamos a 3,5. Estamos hablando de que ponerle alcachofas a nuestras comidas ya vale 3,5, una barbaridad. Y ahora, por ejemplo, si queremos hacer un arroz que tenga alcachofas, simplemente lo podemos saborizar. En lugar de poner la alcachofa como tal, lo saborizamos. Además, esta planta tiene muchas propiedades que saldrán o en el vídeo anterior que hice o en el próximo vídeo, que espero que lo veáis. Y si no, pues bueno, sabed que tiene muy buenas propiedades, que son muy buenas para muchísimas cosas y que es una buena manera de tener en nuestra despensa alcachofa para siempre. Y ahora ya sí nos vamos a dejar de plantas, pero no sin antes deciros que cuando se recolecten plantas en las que no estamos recolectando el fruto, sino que estamos recolectando la planta, lo que tenemos que hacer es coger una pequeña cantidad de cada una, no la cojamos entera, si puede ser entre un 10 y un 30%, mucho mejor, porque así esa planta el año siguiente tendrá tiempo para poder volver a crecer y seguir ahí. Si vamos arrancando plantas completamente y no le damos la oportunidad de volver a crecer, el problema es que esos recursos que tenemos de forma natural en el bosque ya dejaremos de tenerlo. Si cogemos juncos, el junco crece en muchísimas varas, como habéis visto. Pues cogemos 4 de por aquí, 4 de por allí, 4 de por allá. Podemos hacer una gran recolecta porque donde hay uno suele haber muchísimos, en lugar de recolectar toda la planta. Lo mismo pasaría con un romero, no destrocemos el romero entero, no cortemos a ras y nos llevemos, sino, yo que sé, tiene 20 hojitas, hay 20 ramas, llevémonos 2 o 3, con el tomillo, una cuarta parte, suelen crecer así, de forma redondeada, nos llevamos una cuarta parte y dejamos que al año siguiente pueda seguir creciendo. Eso hará que nuestros bosques sigan siendo ricos y que podamos utilizarlos año tras año. Ahora vamos a pasar ya al apartado de proyectos Bushcraft.
Y ahora último apartado, el de proyectos Bushcraft. Le podemos llamar proyectos Bushcraft, les podemos llamar proyectos de supervivencia, de acampada, de salidas invernales. Básicamente es todo lo que haremos ahora en otoño e invierno, que nos abre una posibilidad muy grande. Es una cosa que a Ragnar le gusta muchísimo, que es salir a vivir aventuras durante el otoño y el invierno. El otoño es una muy buena época para preparar el invierno. ¿Por qué? Porque no hace ese frío extremo, los días aún son medianamente largos y es un buen momento para revisar nuestros materiales, probar nuestros sacos, hacer nuestras primeras salidas y ver los rangos de temperatura que aguantamos. El invierno cada vez será más crudo, será más frío, así que es un buen momento para ir empezando y poco a poco irnos aclimatando, ir practicando diferentes tipos de refugio con nuestro tarp, ir practicando diferentes tipos de habilidades que nos van a venir muy bien en invierno. También se empiezan a levantar las prohibiciones de hacer fuego en según qué sitios, hay que mirar la legislación en cada sitio. También hay que mirar a la hora de hacer acampadas si lo queremos hacer legalmente, dónde se puede y dónde no se puede. Pero es un buen momento para todo esto, y para mí el momento más espectacular es hacer acampadas en nieve. Hacer acampadas en nieve es mágico. El frío aquel que te hiela por dentro, que la sensación es súper incómoda, pero el gusto de poder decir estoy aquí donde no está nadie, tranquilo, con un cielo espectacular. Si el cielo está despejado, parece que el tiempo se congele, las estrellas brillan con muchísima más intensidad, es precioso. Es aquel momento en poder hacer proyectos que yo le llamo Bushcraft, que podríamos llamarles proyectos de supervivencia, y es un buen momento para preparar eso. Nuestras salidas invernales también es un buen momento para empezar a hacer rutas con más peso. Durante el verano hacía mucho calor para ir muy cargados, para hacer rutas muy largas, teníamos que buscar aquellos momentos del día en que menos calor hiciese. Ahora no, ahora podemos caminar durante todo el día. Las temperaturas oscilan entre los 7 y los 15 grados, así que las temperaturas son bastante agradables. Es momento de hacer rutas un poquito más largas, cargar un poquito más nuestra mochila, ya que en invierno los sacos pesan más, tenemos que llevar muchos más materiales, los fogones, el tarp, todo eso aumenta el peso de nuestras mochilas, y es momento de empezar a practicar, de ponernos en forma y poder empezar a practicar para aquellas aventuras que vendrán en invierno. Aventuras tanto esquiando, con esquí nórdico, aventuras en raquetas, hacer cosas en hielo, todo el tema de purificar aguas, todo aquello se puede hacer en invierno y es muy divertido y apasionante. A mí la verdad es que me encanta. Otoño e invierno, para mí, sin duda, las dos mejores épocas del año para hacer todo tipo de prácticas de supervivencia. Y ya con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanilla que os notificará próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, ¡hasta luego!